Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Querida familia, amigos y los que nos escuchan a través de este canal, les damos los buenos días y esperemos que estén todos bien. Como dicen las Escrituras, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Demos gracias a Dios porque Dios nos permite amanecer un día y poderlo celebrar con la familia. Recuerden que los domingos son los días del Señor, son los días de familia. Y no solamente, mis queridos amigos, no solamente de aquellos que creen en el Señor. Muy en especial hay que entender que los papás que son creyentes, y aunque no tengan hijos no creyentes, ustedes papás necesitan tener a sus hijos en este tiempo enseñando. Antiguamente no había escuela dominical. ¿Y cómo se les enseñaba a los niños? ¿Cómo se les evangelizaba? Bueno, pues los papás tenían la obligación delante de Dios de llevarlos a la iglesia, de que ellos pudieran escuchar el sermón. Y obviamente en la mayoría de las veces la enseñanza pues no estaba enfocada para el niño. Pero ¿cuál era la tarea de los padres? Una tarea muy importante para estar enseñando y preparando a nuestros hijos para que vayan al cielo. Porque a final de cuentas esa es nuestra tarea. Tener nuestros hijos, darle gracias a Dios, poderlos educar y prepararlos para que un día vivan eternamente con Dios. Si ese no es nuestro principal trabajo para con nuestros hijos, en realidad estamos fallando. Entonces, cuando nuestros hijos escuchen, por ejemplo, la plática del día de hoy, ¿cuál es la tarea de los padres? Pues al finalizar la enseñanza, que nosotros podamos aterrizar y poder bajar al nivel de los niños y poderles explicar para que ellos puedan entender, puedan también ellos recibir del Señor. Entonces obviamente es una tarea no fácil que tenemos los papás de enseñar y de educar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son prestados y somos responsables de dar buenas cuentas delante de Dios. ¿Qué le parece si esta mañana damos gracias, levantamos una oración de gratitud, de adoración, de exaltación a nuestro Dios, para continuar con nuestro tema, los agentes de la santificación? Los agentes de la santificación. El día de hoy vamos a ver que un agente dentro de la santificación es el creyente. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, en esta mañana te doy gracias, gracias Señor por este día que nos has dado, de poder abrir nuestros ojos y de podernos juntar, Señor, en este tiempo, en este horario, a través de este medio, para que tú, Señor, a través de tu palabra traigas alimento, ese alimento que nutre, que fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que cada día, Señor, seamos transformados, seamos renovados, nuestra mente, nuestra alma, Señor, nuestro ser, y ser cada día más como tú, Señor. Que esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros, Padre, sin antes decirte, Señor, que tú mereces la gloria, tú mereces ser honrado, ser exaltado, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Y esta mañana no nos reservamos nada, Señor, te honramos, Padre, porque eres digno, Señor, de ser honrado. Eres digno, Señor, de que te demos la gloria, Padre. Y que a través, Señor, de este tiempo, Señor, tú te sigas exaltándote, Señor, mientras nosotros aprendemos, Señor, y recibimos de ti, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Bueno, hemos estado viendo que la santificación inicial es una obra monorgista, que significa que solamente Dios actúa, solamente Dios obra en la obra de la iniciación de la santificación en nuestras vidas. Monorgista porque nosotros no participamos, es una obra total de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo que dentro de esos agentes de la santificación es la Trinidad. La Trinidad es el agente activo dentro de nuestra santificación para irnos transformando, irnos cambiando. He estado pensando en esa obra de la Trinidad en nuestras vidas, que Dios no nos dejó solos.
Dios bien pudo tal vez habernos dejado solos a nuestra suerte si nosotros éramos competentes para ser transformados, pero en realidad Dios sabía que no somos competentes sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios y en verdad eso nos debe de traer gozo y alegría a nuestras vidas porque no estamos solos. ¿Qué sería de nuestras vidas en realidad si obráramos en nuestras fuerzas, solamente en nuestra voluntad, en nuestra capacidad para cambiar y ser esos cristianos que la Biblia pide? Creo yo que ninguno estaríamos aquí. No estaríamos en los caminos del Señor, pero gracias sean dadas a Dios que la Trinidad interviene para seguir transformando en nuestras vidas. Ahora, no solamente la Trinidad es el agente activo dentro de la santificación, sino también el creyente se encuentra activo, también es responsable cada uno de nosotros en el proceso de la santificación. Y esta mañana es lo que vamos a ver. Semana pasada, la Trinidad, agente activo dentro de la santificación, pero hoy vamos a ver que también el creyente es responsable para ser transformados y que nosotros entendamos que tenemos nuestra parte, que somos responsables ante Dios de que nuestra vida necesita crecer y necesita madurar. Pero antes de desarrollar el tema, déjenme decirle dos cosas que son muy importantes en cuanto a la santificación, en donde el creyente es responsable. Entonces debemos de evitar dos extremos en el creyente, en la participación del creyente en la santificación. En primer lugar, sobre enfatizar la obra de la Trinidad en la santificación y minimizar la participación del creyente. Es decir, quedarnos quietos y esperar que Dios todo lo haga en nuestras vidas. Esa es la doctrina del pietismo, en donde nos dice que nosotros necesitamos esperar y confiar en Dios, que Dios haga la obra, que transforme nuestras vidas, pero que nosotros no intervengamos, sino que dejemos lugar a que sea la Trinidad, de que sea Dios, el Espíritu Santo, que intervenga en nuestras vidas para que sea ellos los que nos transformen. Entonces, esta forma de pensar, esta doctrina nos dice que nosotros necesitamos quedarnos quietos. Inclusive se utilizan frases como déjate, entrégate a Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Pero tú no trates de hacer algo porque inclusive si nosotros queremos obrar o queremos participar, más bien estorbamos. Bueno, eso es lo que dicen los pietistas. Estorbamos a la obra de Dios de tal manera que nos dicen ellos, no intervengas. Porque en el momento en que nosotros queremos participar, nos volvemos en un obstáculo, nos volvemos en un estorbo. Entonces nosotros no participamos. Ese es un extremo en donde solamente debemos de esperar que la Trinidad intervenga en nuestras vidas y nosotros no debemos de hacer nada. Entonces, esta doctrina nos dice, no pretendas ayudar a Dios. Deja que Dios obre en tu vida. Abandónate a Dios. Esa es una frase muy común. Abandónate a Dios. Entonces, esta doctrina te lleva a vivir apartado de la lógica y del sentido común. Y eso no enseña la Biblia. Entonces, es como decir, ellos dicen, bueno, si alguien te ofrece trabajo, si tú estás buscando trabajo, entonces no lo recibas, no trates de hacer algo, porque tú debes de esperar a que Dios va a obrar y Dios va a suplir tus necesidades. Y obviamente pues eso no es lógico, no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿es verdad que Dios va a suplir nuestras necesidades? Sí, Dios va a obrar y va a suplir nuestras necesidades, pero Dios nunca va a obrar aparte de nosotros. Dios siempre obra juntamente con nosotros. Entonces no podemos decir que en el proceso de la santificación Dios lo va a hacer todo, nosotros no vamos a intervenir, porque eso es irnos a un extremo. Entonces,
Obviamente Dios no va a obrar en el creyente que está acostado en una hamaca, esperando que le caiga la bendición, que Dios transforme su vida, en la cual nosotros no vamos a participar. Esa es una doctrina falsa, es errónea. La doctrina pietista cae en el extremo de creer de que el creyente no actúa, porque dicen que si nosotros obramos o tratamos de nosotros poner nuestra parte, nos convertimos en un obstáculo en la obra de Dios. Y obviamente eso no enseña la Biblia. Ahora, por otro lado, están los que enfatizan la obra del creyente, excluyendo la actuación de Dios. Ese es el otro extremo, en donde dice que el creyente debe de hacerlo todo. Enseña que no debe ser dependiente de Dios. Ellos dicen que el creyente lo debe de hacer todo, y obviamente ese es caer en un legalismo. También ese es otro extremo malo. Es como pensar o creer, por ejemplo, ahora que estoy compartiendo el estudio, obviamente el poder compartir tan solo 30 o 40 minutos, detrás de esos minutos hay una serie de estudios, ¿no? Yo necesito prepararme durante la semana y tratar de estudiar conscientemente para poder estar aquí con ustedes y poder enseñar. Pero sería un error creer, porque yo estudie homilética, de cómo exponer un sermón, de cómo pararme, de cómo mover mis manos, de cómo transmitir la enseñanza, o hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia de una manera correcta. Puedo meterme al griego, estudiar profundamente las Escrituras, ser una persona que me dedique horas estudiando, y creer que porque yo estudié, porque yo me preparé, eso va a transformar la vida de la gente. Y ese es un error que a veces muchos llegamos a cometer, porque creer que estamos tan preparados, tan bien estudiados, creer que eso será suficiente para transformar la vida de la gente. No. Es verdad que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero siempre tenemos que ser dependientes de la obra del Espíritu Santo, porque a final de cuentas quien transforma, quien hace que la predicación sea viva, sea eficaz y pueda penetrar a lo más profundo del corazón del creyente, sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Cada predicador, cada pastor, cada vez que se para en el púlpito a enseñar, somos totalmente dependientes de la obra del Señor, porque solamente Dios tiene el poder transformador para cambiar la vida de la gente. No solamente de los incrédulos, sino seguir transformando la vida del creyente. Entonces, no nos vamos a ir al extremo de pensar de que no necesitamos a Dios, que solamente nosotros tenemos que actuar y que solamente nosotros somos responsables. No, eso es irnos a un extremo. Entonces, tanto pensar que la Trinidad solamente va a obrar, o pensar que solamente nosotros somos responsables de la santificación en nuestras vidas, son extremos que no enseñan las Escrituras. Entonces, ¿cuál debe ser el balance de esto que estoy diciendo en cuanto a la santificación en nuestras vidas? Dice Filipenses 4:13, un versículo que la mayoría conocemos. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que... ¿Qué dice este versículo? Bueno, está hablando de la actuación que yo debo tener cuando se presenta un obstáculo, una situación difícil en mi vida. Entonces está hablando de lo que yo debo de hacer. Está hablando de la parte en donde yo debo ser responsable de actuar cada vez que hayan retos en mi vida, pero a la misma vez que yo soy responsable, que yo debo de actuar, a la misma vez necesito reconocer la intervención de Dios en mi vida para poder vencer cada obstáculo de mi vida. Entonces, ¿cuál es el balance? Sí, yo debo de actuar, yo debo de entender que soy responsable, porque Dios no va a hacer lo que a mí me toca. En donde yo soy responsable, Dios no se va a meter.
Más bien Dios va a exigirme, Dios me va a enseñar y Dios me va a empujar a que yo haga mi parte. Pero también hay otra área en mi vida que yo nunca voy a poder hacer. Que solamente Dios puede hacer en mi vida y que se le toca a Dios, le toca a la Trinidad en mi vida. Entonces, dentro de la santificación, tenemos que actuar nosotros somos responsables, pero también tenemos que entender que la obra de la Trinidad actúa juntamente con nosotros para que entonces tanto el creyente y tanto Dios participamos para que haya una transformación en nuestras vidas. Entonces, no solo dejamos solamente a Dios, solamente descansamos, no hacemos nada, nos acostamos, querer que todo lo va a hacer Dios, o creer que todo somos responsables, el creyente, y donde Dios no tiene parte. No, tanto el creyente como la Trinidad son responsables, actúan los dos para que haya una transformación en nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos enseña que el creyente es responsable de la santificación. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando que la Trinidad obra en nuestras vidas, pero hoy quiero que veamos que el creyente es responsable en la santificación. Vaya conmigo al libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Colosenses 1, 28 y 29. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. No fue un temblor. Se movió la cámara porque aquí está mi nieto aquí abajo. Y porque yo obviamente a veces ustedes escuchan en los videos la voz de mi nieto. Pero desde temprano yo le he dicho a mi hija, es muy importante que Isaí, aunque solamente tiene un añito, él necesita participar en este día porque este es el día de la familia, este es el día del Señor en donde todos participamos. Y si usted vio que se movió la cámara es porque por ahí andaba. Pero es una bendición los niños, de ninguna manera es un estorbo. Por eso dije desde el principio, los niños necesitan estar aquí. Porque ellos necesitan también escuchar de Dios. Entonces, lo que está hablando aquí en Colosenses, dice 1.28, quiero volver a leer Colosenses 1.28, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, hablando Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice este pasaje que la meta de Pablo era anunciar y predicar el Evangelio. Él habla de esforzarnos, de tener nuestra participación, de ser responsables, de anunciar ese Evangelio a fin de presentar a los hombres perfectos en Cristo Jesús. Entonces, la meta de Pablo era poder anunciar y trabajar fuertemente, ardientemente, porque tenemos participación los creyentes a la hora de evangelizar y a la hora de anunciar el Evangelio, de tal manera que ese Evangelio pueda cambiar y pueda transformar la vida de la gente. Pero por otro lado, también Pablo está enseñando en este pasaje que ese esfuerzo que él estaba haciendo, también estaba actuando el poder de Cristo, sin la cual Pablo reconocía que no podía hacer nada, o no podemos lograr nada. Nosotros en realidad no tenemos el poder para poder transformar y cambiar la vida de la gente. Nosotros solamente somos agentes que Dios utiliza en nuestras vidas para poder anunciar y para poder proclamar el Evangelio. En otras ocasiones he dicho que en realidad Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita del creyente, pero Dios dispuso soberanamente, Dios quiso que así fuera, que a través de anunciar el Evangelio, a través del creyente, en donde la iglesia es responsable, Dios quiso darnos esa responsabilidad de poder anunciar y de que a través de anunciar el Evangelio, la vida de la gente sea
transformada. Pero no porque no necesite, sino porque Dios así lo estableció. Pero a la misma vez que el creyente entiende su responsabilidad, entendemos que actuamos juntamente con Dios, con la obra del Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo, mientras nosotros hablamos, compartimos, o como lo estoy haciendo esta mañana, de poder enseñar de todo lo que yo me preparé, poderlo transmitir, pero confiando en que en última instancia quien transforma y quien puede penetrar hasta lo más profundo del corazón de cada creyente es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos preparamos, nos esforzamos, entendemos que somos responsables de nuestra parte, pero a la misma vez entendemos que sin la ayuda de Dios, sin la participación del Espíritu Santo, no podemos lograr nada. Como dije anteriormente, ¿de qué sirve prepararme, presentar un sermón bien estudiado si no interviene la obra del Espíritu Santo? Como dice la Escritura, Señor, ¿de qué sirve que trabajen los edificadores si tú no edificas tu obra, Señor? Necesitamos la participación del Espíritu Santo. Dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, este versículo, lo que hablaba anteriormente hace rato de los pietistas, en donde dicen que el cristiano no debe de intervenir. Este es uno de sus versículos favoritos para decir que el hombre, el cristiano, el creyente no debe de participar porque se vuelve en un obstáculo. Porque dice, miren, ahora el creyente ya no vive, ahora Cristo es el que vive en nosotros y que hace la obra en nosotros es Dios a través de nuestras vidas. Pero en realidad, si ustedes se fijan, Gálatas capítulo 2, versículo 20, no está diciendo en donde el cristiano no hace nada, el cristiano queda ausente y solamente Dios participa. No, fíjense lo que está diciendo aquí, cuando dice, y ya no vivo yo, esta es una frase que está diciendo Pablo y está haciendo referencia al viejo hombre. Ese viejo hombre que fue regenerado y que fue crucificado juntamente con Cristo. Mas ya no vivo yo, hablando de su vida pasada, de lo que éramos antes. Pero es que ese viejo hombre ya no vive más en nuestras vidas. Ese viejo hombre ya no existe más. Como dije 2 domingos anteriores, no vive el viejo hombre y el nuevo hombre. Esa es una predicación que seguido estamos escuchando en libros, en sermones o dentro de la misma internet, a través de la televisión. Dice que hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Eso no es bíblico. El viejo hombre, como ya explicamos, ese fue crucificado, ese viejo hombre ya no vive. Ahora ese viejo hombre ahora fue transformado, fue renovado, fue hecho una nueva criatura, como dice la Biblia. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Lo que sí hemos enseñado y lo que la Biblia sí enseña es que hay un remanente en nuestras vidas no cambiado, no regenerado. Hay una parte de nuestras vidas que sigue tendiendo al mal, pero de ninguna manera se refiere al viejo hombre. Ahora hay un nuevo hombre en nuestras vidas, cambiado, transformado, regenerado, que ahora ese nuevo hombre ahora ha sido transformado e inclinado para hacer las cosas de Dios. Si hay algo en que debemos de entender cuando alguien ha nacido de nuevo, es que la inclinación ha sido cambiada en la persona. De estar inclinados y de desear solamente pecar y hacer las cosas malas, de aborrecer las cosas de Dios, de no estar cerca de Dios, ahora hay un deseo, pero un vivo deseo de querer amar y agradar a Dios. Y que obviamente que alguien que ha sido cambiado no lo hace porque se sienta obligado, porque tiene que hacerlo o porque tiene que dar un buen testimonio. No tenemos que dar un buen testimonio, al revés. Nosotros
queremos vivir la vida cristiana porque eso es lo que nace en nuestro corazón. Eso es lo que dicta nuestro ser, nuestra nueva naturaleza. No queremos fallarle a Dios, no queremos pecar. Y ahora queremos agradar a Dios porque amamos hacer las cosas de Dios. No porque el pastor o porque alguien nos esté señalando y porque tenemos que portarnos bien. Ahora queremos portarnos. Y sí, hay una lucha, como ya hemos explicado. A veces nuestra carne quiere hacer las cosas del mundo, no quiere sujetarse a las cosas de Dios, pero nuestro nuevo hombre, nuestro yo verdadero, no quiere agradar a la carne. Y entonces nosotros tomamos nuestra voluntad con la ayuda de Dios para no caer en tentación y no hacer lo que agrada al mundo. Ahora deseamos agradar a Dios porque eso está en nuestro corazón. Eso es algo que arde en nuestro corazón. Aunque a veces, obviamente, fallamos. El cristiano no termina de ser perfecto. Y por eso estamos en una transformación. Y por eso de este tema. De que el cristiano está en un proceso continuo de ser santificado todos los días. ¿Y cuándo termina esa santificación? ¿Cuándo logramos ese grado? Mientras estemos aquí, seguiremos trabajando, no llegaremos a la perfección hasta que nuestras vidas lleguemos al cielo y seamos glorificados. Eso debe quedar muy claro en nuestra vida. Entonces, cuando dice Pablo, el yo, lo que ahora vivo en la carne, cuando dice lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ese yo obviamente no es Cristo. Ese yo es el nuevo hombre. Ese hombre que ha sido transformado. Entonces, ahora la vida que ahora estaba viviendo ahora que la vida que estamos viviendo hoy en día es derivada de que somos dependientes de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que cuando Cristo vino a nuestras vidas y que ahora vive en nosotros, Él no vino a anular lo que nosotros hacemos. Él no vino a sustituir en donde nosotros somos responsables. No, Él vino a apoyarnos, Él vino a ayudar. Es cierto, vive en nosotros, pero cuando Él viene a nosotros, no nos anula. Es que nosotros ya no vamos a actuar, no vamos a obrar, y ahora Cristo lo va a hacer todo. No, Cristo viene a nuestras vidas y ahora participa juntamente con nosotros para ahora vivir la vida cristiana con éxito. Entonces, en la Biblia existen mandamientos dirigidos al creyente en la cual nos dice que debemos ser activos dentro de la santificación. Deje nombrar algunos versículos que vienen en forma de mandamientos en donde nos exhorta a cada creyente a ser responsables de nuestra santificación. Dice Romanos en el capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hablando del Espíritu, no de nosotros, sino hablando con E mayúscula del Espíritu Santo. Pero aquí hablando Pablo de la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si vivimos con la ayuda y con el respaldo del Espíritu Santo, entonces viviremos. Aquí Pablo está hablando de la acción que tiene el creyente en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos participación en hacer morir las obras de las carnes? Sí, somos responsables de hacer morir las obras de nuestra carne. Por cierto, cada creyente sabemos cuáles son nuestras debilidades. Si hay alguien que necesita ser sincero y poder reconocer en aquellas áreas de nuestras vidas en la cual no hemos progresado, en la cual necesitamos ser sinceros, que debemos de cuidarnos, entonces necesitamos empeñarnos a ir, ser responsables, y más cuando sabemos que son áreas flacas, áreas débiles en nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que no les ayuda mucho estar en el internet,
Sobre todo cuando tienen un celular, porque a veces el mismo celular llega a ser una tentación. Y si tú, mi hermano, sabes que no es una bendición, inclusive el celular, mejor ni usar el celular. Aunque yo sé que es un medio muy importante hoy en día, mejor entender en aquellas áreas en donde somos débiles. Hay personas que ni siquiera necesitan estar en ciertos lugares o escuchar ciertas cosas porque entienden que son... Por ejemplo, yo nunca tuve problemas con el cigarro, yo nunca tuve problemas con tomar. Y a lo mejor, si el diablo a mí me quiere tentar con el vino o con el cigarro, a lo mejor a mí me va a dar risa porque a mí nunca me gustó fumar, nunca me gustó tomar. Y antes de ser cristiano, ni siquiera estoy diciendo ahora como antes de no ser cristiano, cuando todavía ni conocía a Dios, ni me gustaba tomar ni me gustaba fumar. Y ahora obviamente pues menos. Para mí el fumar y el tomar, para mí nunca ha sido una tentación. Pero tengo que reconocer que sí tengo áreas débiles, que aunque no es el tomar y que no es el fumar, reconozco que sigo teniendo áreas débiles y que necesito cuidarme, que no soy fuerte y por tanto no voy a tentar al Espíritu Santo y tampoco me voy a exponer para entonces caer en pecado. Entonces, ¿necesito trabajar en ciertas áreas de mi vida? Sí, necesito trabajar porque necesito ser sincero, pero a la misma vez, mi hermano, tú necesitas ser sincero en aquellas áreas que tú sabes que no eres fuerte, que tú sabes que todavía necesitas depender de Dios para seguir adelante y no caer en esa tentación y necesitas ser diligente, ponerte de rodillas y pedir la intervención de Dios para que entonces esas áreas ya no sean flacas en tu vida, ya no seas débiles. Entonces, somos responsables en nuestra santificación, sí, somos responsables, pero necesitamos y seguimos dependiendo de la obra de la Trinidad en nuestras vidas para seguir adelante en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nuestras vidas? Aquí dice Pablo, nosotros. Haced pues morir lo terrenal, dice, en vosotros. Nosotros somos responsables. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién actúa en la perfección de la santidad? Nosotros, el creyente, somos responsables. Entonces, el mandamiento de limpieza que está hablando aquí Pablo es para nuestras vidas. Este es un esfuerzo, es una lucha en la cual somos responsables. Cada creyente somos responsables de entablar esa lucha, de orar, de pedir la intervención de Dios en nuestras vidas para seguir creciendo y para seguir madurando cada vez más y entregarle buenas cuentas a nuestro Dios. Entonces, la obra del Señor y la obra del creyente participan juntamente, son coextensivas. Ya saqué una palabra dominguera, son coextensivas. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir cuando dice que son coexistivas? Que la obra de Dios no es suspendida cuando obramos nosotros. No es suspendida. Ni cuando nosotros obramos, tampoco es suspendida la obra de Dios. Sino que las dos actúan armoniosamente, juntamente y al mismo tiempo. Es lo que estoy hablando cuando digo que son coexistivas. En el momento en que nosotros obramos en la participación de la santificación, en esa misma manera, paralelamente interviene la Trinidad para obrar tanto creyente y la Trinidad en la santificación de nuestras vidas. Y las dos no se anulan. Si una interviene, no anula la obra del otro. Los dos obran conjuntamente. Entonces, en resumen de lo que estoy diciendo, en primer lugar,
Dios trabaja en la santificación progresiva, pero al mismo tiempo yo trabajo en esa santificación progresiva. Tenemos la ayuda de Dios, que debemos de dar gracias de que la Trinidad siga obrando en nuestras vidas, pero también somos responsables y nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, con la Trinidad, nosotros participamos a la misma vez. En segundo lugar, el obrar de Dios en nuestras vidas debe de motivarnos a obrar a cada uno de nosotros, porque a final de cuentas no estamos solos. No estamos solos. Dios no nos empujó, ahora sí que al ruedo, para que nos enfrentáramos a la vida, para que nos enfrentáramos al toro, y nunca nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Al contrario, tenemos el respaldo total de Dios para poder vencer cualquier obstáculo y cualquier tentación. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Y no debemos de minimizar lo que estoy diciendo. Si estoy hablando de que tenemos el respaldo y la ayuda de Dios en nuestras vidas, quiere decir que está garantizada el progreso de nuestras vidas, está garantizada la santificación en nuestras vidas. Porque si nosotros flaqueamos, si nosotros fallamos, obviamente la Trinidad no va a fallar y estarán ahí al pendiente de nuestras vidas para levantarnos. En ningún momento estamos solos. Tenemos garantizados, gracias a Dios, que el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa es la garantía. Y en tercer lugar, cuando alguien está ocupado en la salvación de su vida, en la santificación de su vida, esto prueba que Dios está activamente involucrado en nuestra santificación. ¿Qué estoy diciendo? Si vemos que un creyente está obrando, está activamente trabajando en su santificación, entonces esa es una señal y esa es una muestra que Dios está interviniendo en su vida, que Dios en realidad está en su corazón. O sea, podemos decir que cómo podemos saber que Dios ha transformado la vida del creyente. ¿Cómo podemos saber, o una de las maneras en donde alguien ha sido salvo? Porque el creyente está obrando activamente en su santificación. Para el creyente es muy importante su vida transformada, pero no lo hace por dar una apariencia, no lo hace para presumir, para tratar de demostrar y quedar bien con los demás o quedar bien con la gente, porque tenga un interés de por medio. No, porque el creyente cuando actúa en su santificación, lo que le preocupa o lo que le motiva es porque en verdad quiere agradar a Dios. Ya no quiere revolcarse en las cosas del mundo. Y está motivado porque Dios vive en su vida y está obrando en su santificación. Entonces, termino diciendo esto. Si algún creyente se dice que ha sido salvo, si alguna persona que nos está mirando se dice que ha sido salvo y no está haciendo nada o no está participando en nada en el proceso de su santificación, entonces yo puedo decir firmemente que Dios obviamente no está obrando en su vida y es muy probable que ni siquiera sea salvo. Si tú, mi hermano, tienes 3 años, tienes 5 años y nunca te has preocupado en ese proceso de santificación, no es prioridad en tu vida. A lo mejor tú estás preocupado con otras cosas, tú estás preocupado por el ministerio, estás preocupado porque Dios te progrese, que Dios te prospere en tu negocio, pero en realidad no hay un enfoque principal en tu vida de que tu vida sea transformada. Posiblemente Dios no ha hecho nada en tu vida y necesitas pensar muy seriamente si en verdad Dios ha hecho algo en tu vida. Entonces, no nos dejemos engañar y no creamos que si alguien se convirtió al Señor, si Dios ha obrado en su vida, entonces no debemos de pensar que puede pasar años en su vida y no ver ese proceso de santificación en su vida, porque eso no es bíblico, eso no enseña las Escrituras, porque algo que Dios hace desde el momento en que alguien es transformado es que cambia su corazón. Y ese corazón ahora quiere agradar a Dios y no quiere revolcarse en el mundo.
Eso debe de quedar muy claro. Debemos de ver eso en su obra. Entonces, el cristiano verdadero está ocupado en su santificación, en su salvación con temor y temblor. Y cuando hablo de su salvación con temor y temblor, no estoy hablando de que está nervioso, de que está preocupado de perder la salvación, porque cuando habla ese pasaje de estar ocupados en nuestra salvación, no está hablando de que el creyente está preocupado porque a lo mejor ya va a perder la salvación. No, está hablando, cuando dice de que nos ocupemos de la salvación, está hablando de que nos ocupemos lo que representa todo lo que es la salvación, lo que significa ser salvo. Y uno de los puntos principales de lo que significa ser salvo es el proceso de nuestra santificación. Si en algo el creyente debe estar preocupado, enfocado, arrodillados, pidiendo a Dios su intervención en nuestras vidas, es que Dios termine el proceso de cambio y de transformación en nuestro corazón, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar. En las áreas débiles, como dije anteriormente, que cada uno de nosotros necesitamos reconocer en aquellas áreas que seguimos fallando, pero que necesitamos reconocer que Dios necesita actuando en nuestras vidas para ya no seguir con lo mismo. Entonces, ¿tenemos áreas débiles? Cada uno de nosotros sí tenemos áreas débiles, pero tenemos que ocuparnos en esos para que Dios siga obrando y nos siga transformando para ser cada día como Él. Pues mis hermanos, continuaremos el próximo domingo todavía con el tema de la santificación. Posiblemente ya entremos en lo que significa la mortificación del pecado. ¿Qué significa mortificar el pecado? Que también esa es una enseñanza que Pablo habla muy claramente, que en el tiempo de la Reforma los cristianos enfatizaban mucho esta enseñanza, se enseñaba mucho en las iglesias sobre la mortificación del pecado, pero que hoy en día esta enseñanza de la mortificación del pecado ya no lo escucho, ya no se predica, muy poco se predica sobre la santificación, se predica, se sobreenfatiza tantos temas temporales que solamente posiblemente nos sirvan para lo del día de hoy, pero muy pocos temas que tengan que ver con lo que es trascendental, con lo que tenga que ver con lo eterno. Y un tema que es trascendental y que es eterno es la santificación de nuestras vidas. Les recuerdo, mis hermanos, y con esto termino, sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay señales de santidad en tu vida, seguramente nunca verás al Señor, y eso es de las cosas más terribles que alguien pueda tener. Pues mis hermanos, ¿qué me resta decirles? Que tengan un bonito domingo. Por favor, compartan esta enseñanza con sus hijos. Al terminar esta enseñanza, traten de dar un resumen, rebájenlo a su edad, de tal manera que también sus hijos salgan edificados. Y si Dios quiere, nos vamos a ver el próximo domingo. Déjenme nomás anunciarles algo muy importante. Con esto de lo que está pasando, nosotros como iglesia hemos decidido todavía no congregarnos, porque aquí al menos en Manzanillo, en el estado de Colima, el COVID, hoy estamos en récord, estamos en una etapa muy difícil. Entonces continuaremos a través de estos medios dando las enseñanzas, pero queremos integrar ya los miércoles la enseñanza del libro de Juan. Recordarán que todos los miércoles nos dedicábamos a estudiar básicamente doctrina, a estar estudiando los libros de la Biblia. Y comenzamos, antes de la pandemia, estudiando el libro de Juan, que nos iba a llevar más de un año estudiando ese libro. Bueno, pues ahora hemos detenido con todo lo que está pasando y pues nos vamos a tardar más. Entonces, lo que queremos hacer es que los miércoles queremos regresar a través de este medio, a regresar al estudio de Juan, que creo yo que nos quedamos como en el capítulo 6, si no más recuerdo. Vamos en el capítulo 6 con más de casi 25 temas, solamente en el capítulo 6. Entonces, imagínense el tiempo que nos resta de todo el libro de Juan.
Entonces, pronto iniciaremos con los miércoles, con el estudio de Juan, para continuar y seguir aprendiendo, para que no solamente estemos recibiendo los domingos, sino ahora también los miércoles. Bueno, mis hermanos, un abrazo, un saludo y que Dios nos los bendiga.